¿Alguna vez te has detenido a pensar si conocemos toda la historia de la creación? Y si te dijera que hay un misterio escondido en la Biblia, algo que pocos se atreven a cuestionar. Incluso antes de que Adán fuera formado a partir del polvo de la tierra, la Biblia menciona la existencia de otros seres llamados hijos de Dios. Pero, ¿quiénes eran ellos? Y lo que es más importante, ¿por qué se discute tan poco este tema? Hoy nos sumergiremos en este enigma profundo, explorando no solo los textos bíblicos, sino también tradiciones y teorías antiguas que desafían la visión convencional de la creación. Pero antes, reflexiona conmigo. Si estos seres ya existían antes de la creación del hombre, ¿será que Adán fue realmente el primero? ¿O hubo algo anterior a él, algo que fue olvidado o incluso deliberadamente escondido? Imagina estar en el albor de los tiempos, antes del primer aliento humano, antes del Edén, incluso antes de que la luz se separara de las tinieblas. En ese momento primordial, los hijos de Dios ya estaban allí, siendo testigos de la grandeza de la creación. ¿Pero por qué? ¿Y cuál era su papel? Ahora, aquí hay un detalle curioso. En el libro de Job, Dios le hace una pregunta intrigante a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas y todos los hijos de Dios gritaban de alegría. Job 38, 4, 7. ¿Notas el detalle? Los hijos de Dios ya existían antes de la fundación del mundo y se alegraban con la creación del universo. Pero ¿cómo es posible esto si Adán fue el primer hombre? Y si te dijera que esta no es la única mención de estos seres misteriosos. En otros pasajes de la Biblia, los hijos de Dios aparecen interactuando directamente con Dios, como en el libro de Génesis y en el propio libro de Job. ¿Quiénes eran realmente? Aquí hay algo que desafía nuestra comprensión de la narrativa tradicional. Siempre se nos enseñó que la creación comenzó y terminó en Génesis. Pero, ¿y si hubiera lagunas y secretos escondidos entre las líneas de la historia sagrada? Quizás la cuestión más perturbadora de todas sea, ¿por qué este tema casi nunca se menciona? Si la Biblia habla sobre estos seres, ¿por qué casi nunca oímos hablar de ellos? ¿Por qué la mayoría de las interpretaciones modernas los ignoran o los tratan como un detalle insignificante? Quizás haya algo que no quieren que sepamos. Ahora, antes de avanzar hacia las respuestas, piensa en esto. Si existían otros seres antes de Adán, ¿será que la creación realmente era sobre nosotros? ¿O será que somos solo parte de algo mucho mayor, algo que apenas estamos empezando a comprender? Si este misterio ya despertó tu curiosidad, prepárate. Lo que exploraremos a continuación puede cambiar para siempre la manera en que ves la creación del mundo. Para entender quiénes eran realmente estos enigmáticos hijos de Dios, necesitamos sumergirnos en los textos sagrados y descubrir lo que se perdió a lo largo del tiempo. Y es exactamente eso lo que haremos ahora. Si queremos entender quiénes eran los hijos de Dios antes de Adán, necesitamos volver a la fuente original, la Biblia. ¿Pero acaso ella realmente nos da pistas concretas sobre estos seres? ¿O estamos lidiando con algo velado, un conocimiento oculto entre líneas? La verdad es que, aunque muchas personas leen la Biblia, pocas se dan cuenta de que estos misteriosos hijos de Dios aparecen en varios pasajes. Y no solo aparecen, sino que desempeñan un papel fundamental en el escenario espiritual, tanto antes como después de la creación del hombre. Una de las referencias más importantes está en el libro de Job 38, 4, 7, donde Dios cuestiona a Job de forma enigmática. ¿Dónde estabas tú cuando fundé la tierra? Dime, si tienes inteligencia, ¿quién determinó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella la línea de medir? ¿Sobre qué fueron puestos sus cimientos?
¿O quién puso su piedra angular cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas y todos los hijos de Dios gritaban de alegría? ¿Ves lo que está pasando aquí? Dios se está refiriendo a un momento específico, la fundación del mundo. Pero hay un detalle intrigante. Los hijos de Dios ya estaban allí. Esto significa que existían antes de la creación de la tierra. Pero ¿quiénes son ellos? Si seguimos la interpretación tradicional, los hijos de Dios serían ángeles. Y esa explicación parece tener sentido, ya que a menudo se describe a los ángeles como seres espirituales que habitan en la presencia divina. Pero ¿es esa la única explicación posible? Exploremos otros pasajes. En Job 1:6 encontramos otro fragmento intrigante. Un día, los hijos de Dios vinieron a presentarse ante el Señor, y Satanás también se presentó entre ellos. Aquí vemos a los hijos de Dios reunidos en la presencia de Dios, en una especie de consejo celestial. Pero si fueran solo ángeles, ¿por qué la Biblia los llama específicamente hijos de Dios y no simplemente ángeles? ¿Será que la Escritura está revelando algo que ha sido ocultado a lo largo del tiempo? Ahora mira esto. En Génesis 6:2 tenemos un versículo que plantea aún más preguntas. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí, entre todas, mujeres de su elección. Este versículo plantea innumerables interrogantes. ¿Quiénes eran esos hijos de Dios? Si fueran solo ángeles, ¿cómo podrían tener relaciones físicas con mujeres humanas? ¿O estamos ante algo mucho más complejo? Una realidad en la que lo espiritual y lo material están interconectados de maneras que aún no comprendemos por completo. Muchos estudiosos interpretan este pasaje de Génesis como evidencia de que los hijos de Dios eran seres espirituales que de alguna forma interactuaban físicamente con la humanidad. Esto plantea una cuestión aún más perturbadora. Si podían interactuar con los humanos, ¿será que también existieron antes de la humanidad? Otro pasaje interesante se encuentra en el Salmo 89:6, que dice: Porque ¿quién en los cielos se puede comparar al Señor? ¿Quién entre los hijos de Dios puede ser semejante al Señor? Este versículo implica que los hijos de Dios son seres celestiales que habitan en los cielos. ¿Pero qué significa esto exactamente? ¿Son solo ángeles? ¿O existe una jerarquía espiritual superior a la que imaginamos? La repetición de la expresión hijos de Dios en diferentes contextos bíblicos nos lleva a una conclusión inevitable. Había un orden celestial antes de la creación del hombre, algo que estuvo presente en la fundación del mundo y que continuó existiendo a lo largo de la historia bíblica. Pero la gran pregunta aún persiste. Si estos seres existían antes de la creación de Adán, ¿cuál era su papel? ¿Eran simplemente observadores de la creación, guardianes de un conocimiento perdido, o desempeñaban un papel aún más activo, un papel que puede desafiar todo lo que conocemos sobre la creación? Ahora comenzamos a entrar en un territorio desconocido. Algunas teorías sugieren que estos hijos de Dios no eran solo ángeles, sino entidades con un propósito específico en el universo creado por Dios. ¿Y si el mundo no hubiera sido creado solo para el hombre, sino para algo mucho mayor? Algo que se nos ha escapado en la comprensión durante siglos. Las Escrituras nos muestran que estos seres estuvieron presentes desde el inicio de la creación. Pero, ¿quiénes eran realmente? Y aún más importante, ¿qué ocurrió con ellos después de la creación del hombre? Ahora que hemos establecido esta base bíblica, podemos adentrarnos en las principales teorías sobre los hijos de Dios. Y lo que viene a continuación puede cambiar completamente la manera en que ves la creación del mundo. Ahora que ya hemos establecido que los hijos de Dios
existían antes de la creación del hombre y que aparecen en diferentes momentos de la narrativa bíblica, surge la pregunta inevitable: ¿quiénes eran exactamente? Muchas teorías intentan explicar la identidad de estos seres misteriosos. Algunas se basan en la tradición judeocristiana, otras en textos apócrifos, y algunas van aún más lejos, sugiriendo hipótesis que desafían nuestra comprensión de la creación. Exploremos las tres principales interpretaciones que intentan explicar quiénes eran los hijos de Dios antes de Adán. La primera y más aceptada interpretación sugiere que los hijos de Dios eran ángeles. Esta visión se basa en el hecho de que, en varias partes de la Biblia, se describe a los ángeles como habitantes del cielo antes de la creación de la humanidad. El libro de Job 38:7 nos dice que estos hijos de Dios se alegraron con la creación del mundo, lo que sugiere que ya estaban allí antes de la fundación de la tierra, siendo testigos de los actos divinos. Esta teoría también se ajusta a la tradición cristiana de que los ángeles fueron creados antes del hombre y desempeñaron diversas funciones en el universo espiritual. Algunos eran mensajeros, otros guerreros y otros servían directamente en la presencia de Dios. Pero si los hijos de Dios fueran solo ángeles, ¿significaría esto que todos ellos eran fieles a Dios? ¿O será que algunos se desviaron, convirtiéndose en los caídos? El libro de Enoc, un antiguo texto judío no incluido en la mayoría de las Biblias, habla sobre un grupo de ángeles llamados vigilantes, que descendieron a la tierra y se mezclaron con los humanos, dando origen a una línea híbrida. ¿Podrían estos vigilantes ser los mismos hijos de Dios mencionados en Génesis 6? Si esta teoría es correcta, los hijos de Dios eran seres espirituales poderosos que existieron antes de la humanidad y desempeñaron un papel directo en la creación y en el orden cósmico. Pero esa no es la única explicación. La segunda teoría intrigante sugiere que los hijos de Dios podrían haber sido espíritus o almas que existían antes de la creación del mundo físico. Esta idea aparece en algunas corrientes del cristianismo primitivo y en ciertas tradiciones judías. Sugiere que, antes de que Dios creara el mundo material, ya había creado almas o espíritus que aguardaban un propósito mayor. Esta teoría puede parecer extraña para algunos, pero hay pasajes bíblicos que sugieren algo similar. En Jeremías 1:5, Dios le dice al profeta: «Antes de formarte en el vientre, ya te conocí, y antes de que nacieras, te santifiqué». Si el alma de Jeremías existía antes de su cuerpo físico, podría ser lo mismo para otros seres. Esta visión plantea una cuestión fascinante. Si los hijos de Dios eran seres espirituales creados antes de la humanidad, pero que aún no habían recibido cuerpos físicos, entonces Adán no habría sido el primer ser creado por Dios, sino el primer ser humano puesto en la tierra. Mientras tanto, los hijos de Dios ya existían en otro estado de existencia. Esta hipótesis puede parecer radical, pero explicaría por qué los hijos de Dios estaban presentes antes de la creación del mundo y por qué aparecen en diferentes momentos de la Biblia interactuando con Dios y con la humanidad. Pero aún queda una tercera teoría que podría desafiar completamente nuestra comprensión de la historia de la creación. Esta hipótesis se basa en la llamada teoría de la brecha, que sugiere que hay un intervalo de tiempo entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Según esta visión, podría haber existido una creación anterior a la de Adán, que fue destruida antes de la formación del mundo tal como lo conocemos. Analicemos Génesis 1:2. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Pero aquí hay un detalle interesante. La palabra hebrea, traducida como
estaba también puede traducirse como se volvió. Es decir, el versículo podría estar diciendo que la tierra se volvió desordenada y vacía, lo cual indicaría que, antes de eso, algo ya había existido. ¿Podrían los hijos de Dios haber pertenecido a esa creación anterior? ¿Serían parte de una civilización celestial o incluso física que existió antes de la humanidad y que por algún motivo fue destruida? Si esto fuera cierto, Adán no habría sido el primer ser creado, sino el primero de una nueva era de creación. Esta idea también podría explicar por qué los hijos de Dios ya estaban allí en la época de la fundación de la tierra. Quizás porque formaban parte de una historia anterior, que fue borrada de la memoria de la humanidad. Esta teoría también se ajusta a pasajes que hablan sobre la rebelión de Lucifer y la caída de los ángeles. Si hubo una creación antes de Adán, estaría la rebelión de Lucifer relacionada con ella. ¿Formaban los hijos de Dios parte de ese mundo antiguo que fue destruido? Independientemente de la verdadera identidad de los hijos de Dios, una cosa es cierta: existían antes del hombre y desempeñaron un papel importante en la historia de la creación. Pero la gran pregunta que aún queda es si estos hijos de Dios estaban presentes antes de la humanidad. ¿Qué pasó con ellos? ¿Fueron removidos después de la creación de Adán? ¿O será que su influencia continúa presente hasta hoy de maneras que ni siquiera podemos imaginar? En la Biblia vemos referencias a seres espirituales que aún operan en el mundo, influyendo en naciones y eventos históricos. Por ejemplo, en Daniel 10:13, un ser espiritual llamado Príncipe de Persia lucha contra un ángel enviado a Daniel. Esto sugiere que existen fuerzas espirituales que aún gobiernan o influyen en la tierra. Si conectamos esto con la teoría de los hijos de Dios, podríamos concluir que algunos de estos seres aún operan en los bastidores de la historia, tratando de influir en el destino de la humanidad. Pero la gran cuestión es, ¿estamos preparados para ver esta realidad? La narrativa de la creación que conocemos puede ser solo una parte de la historia. Hay misterios profundos que aún no han sido completamente revelados. Y quizás los hijos de Dios sean la clave para entender un panorama mucho mayor. Si estaban presentes antes de la humanidad y si su influencia aún se puede sentir, ¿qué significa eso para nosotros? La respuesta puede estar en algo que a menudo ignoramos: el verdadero propósito de la creación y el papel del hombre dentro de ella. Y esto nos lleva a nuestro último punto. Ahora que hemos explorado los misterios de los hijos de Dios, surge la pregunta final: ¿cuál es el verdadero papel de la humanidad? Si existían seres antes de nosotros, significa que somos parte de algo mucho mayor. La Biblia sugiere que Dios confió a la humanidad una misión, pero ¿estamos cumpliendo ese propósito? La lucha entre el bien y el mal puede ser más antigua de lo que imaginamos. Ahora, quiero saber de ti, ¿cuál de estas teorías tiene más sentido? Deja tu comentario, dale like y suscríbete para más contenido sobre los misterios de la creación. La verdad siempre ha estado ante nosotros.